Con tanta situación que estamos viviendo en el país y en el encierro, lo mejor que se me ocurrió para compartir una palabra es ir a una fiesta, ir a una boda. Así que vamos a leer Juan capítulo 2, donde Jesús va a las bodas de Caná de Galilea. Por lo menos vamos a participar de la boda junto con Jesús. Vamos a estar un rato disfrutando de una fiesta. Dice la palabra que al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenlo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, aquí vemos este acontecimiento que sucedió en una fiesta, en un hogar, en una boda. Nosotros, para ubicarnos un poco en la situación y en el lugar donde todo esto se realizaba, en el contexto social en que todo esto acontecía, tenemos que ver que Caná de Galilea era cercano a Nazaret. Tan cercano que un lugar se podía divisar desde el otro. Y ahí estaba asistiendo María a la boda con Jesús, que había sido invitado junto con sus 5 discípulos. Jesús en ese momento tenía 5 discípulos. Y algo interesante que sale de este relato es el lugar que ocupaba María. Indudablemente María era una invitada especial, ocupaba un lugar de importancia en la boda y evidentemente también en su organización, porque ella estaba atenta a lo que hacía falta y a lo que era necesario y a lo que estaba siendo necesario suplir. O sea, ella algo tenía que ver en esta organización, al punto tal que da instrucciones precisas. Por encima del catador, le da instrucciones a los sirvientes. Estaba muy atenta a todo lo que acontecía en el lugar. Algunos relatos de los evangelios posteriores dicen, tal vez no lo podamos comprobar, pero dicen que María era hermana de la madre del novio. Entonces vemos que María ahí tenía una influencia y que las bodas también tenían una importancia y una relevancia que tal vez nosotros como occidentales no podamos entender. Las bodas se realizaban los días miércoles, ignoro por qué, pero se realizaban los días miércoles y duraban más de un día, porque era todo un acontecimiento de suma importancia, no solamente en lo social, sino también en lo religioso. Al punto tal que cuando los novios se trasladaban al lugar de donde iba a ser su morada, siempre eran trasladados por el pueblo, iban siendo llevados por el camino más largo hacia su casa. De forma que
fuesen muchos los que lo felicitaran y les desearan buena suerte. Ellos dejaban por una semana la puerta abierta para ser felicitados por todos aquellos que se allegaran a la casa, les ponían unas coronas y eran tratados como príncipes durante toda esa semana, ponían unas coronas sobre sus cabezas. O sea, era un acontecimiento que causaba mucha alegría por ser visto como la ocasión más importante de sus vidas. La boda, el unirse, era el acontecimiento más importante de su vida porque estaba dentro de lo que declaró el Señor desde el principio de los tiempos, que se uniera el hombre y la mujer y fueran una sola carne. En todo este marco, el vino era esencial. Los rabinos opinaban que sin vino no había alegría. El vino tenía que estar. No podía faltar ni el vino ni las provisiones. El hecho de que faltase vino y provisiones y no alcanzara para todos aquellos comensales era algo que avergonzaba a la familia y avergonzaba a los novios, a los jóvenes. Así que María recurre a Jesús y le hace un pedido dándole lugar a Jesús a una intervención que es la que Jesús sigue haciendo hasta ahora. Cada vez que se le da intervención a Jesús en un hogar, Jesús pasa a ser el protagonista. Cada vez que a Jesús se le da lugar, Él no es un invitado. Deja de ser un invitado para ser un protagonista, para ser alguien que transforma. Ahora, Juan, el Evangelio de Juan es muy interesante porque no es un evangelio igual a los demás, no es un evangelio de relatos. Juan toma detalles muy minuciosos de la vida de Jesús, de la vida del ministerio de Jesús, de la persona de Jesús. Juan en todo momento está mostrando la persona de Jesús y cómo Jesús es con el prójimo, cómo Jesús es con sus allegados, cómo Jesús es con todo aquel que se le acerca. Así que su protagonismo en este caso es un protagonismo que muestra su carácter alegre. O sea, Jesús tenía un carácter alegre. Jesús hace posible que continúe la celebración, que la fiesta continúe. Acá vemos a un Jesús que disfruta de la comunión, de sociabilizar, disfruta de estar en una fiesta. Y lo maravilloso del milagro de transformar el agua en vino, que Juan siempre lo menciona como señal y no como milagro, porque la palabra que utiliza como señal es una palabra que habla más de quién lo hace y no de lo que se hace. Así que el milagro como señal revela el carácter de Jesús. ¿Y qué es lo que Juan le interesa mostrar en su evangelio? Le interesa mostrar que Jesús no vino a traer una religión, que Jesús no vino a traer una creencia opaca, sin alegría, que Jesús es vida, que donde está Jesús hay vida, hay alegría, hay transformación, hay cambios, hay esperanza. Y todo esto que está aconteciendo en un hogar donde hay muchas personas, en algo que es cotidiano, en algo que es doméstico, en algo que involucra al pueblo, que involucra a familias. Así que Jesús interviniendo en algo que es sencillo. Y ese es el Jesús de nuestras vidas.
Ese es el Jesús que nos da vida a nosotros. Un Jesús que interviene en las cosas sencillas de nuestra vida, que manifiesta su gloria en una casa y que si nosotros le damos lugar en nuestros hogares, Él manifiesta su gloria y nuestros hogares cambian. Con Jesús los hogares cambian. Con Jesús las vidas cambian. Con Jesús las familias cambian. Tuvo en cuenta Jesús la necesidad de esta sencilla familia. Él vio que el pedido de su madre involucraba la vergüenza y una necesidad, y él intervino. Era una familia sencilla que estaba celebrando y que estaba a punto de ser avergonzada. Así que él actuó con simpatía, simplemente para que siguiera la fiesta. Hizo una señal que muestra cómo es quien la realiza y la bondad que tiene. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener del Jesús que hemos creído. En el versículo 5 que leímos, vemos a María pidiendo, le había pedido a Jesús lo que le contesta, pero María, como si nada, y con mucha confianza y mucha fe, dice que hagan lo que Él dice. Aquí vemos la fe y confianza de María. Y cuando hay fe y confianza, Jesús siempre honra la fe. Jesús honró a María por su fe, porque la fe honra a Jesús y se es correspondida siempre. María no sabía lo que iba a hacer Jesús, ni cómo lo iba a resolver, pero dice, hagan lo que Él les diga. Tenían que confiar aunque no supieran lo que iba a acontecer. Y hoy estamos en la misma situación. Para nosotros sigue siendo igual. Debemos hacer lo que Jesús dice, aunque no sabemos cómo lo va a resolver, ni cuál va a ser su respuesta. Pero tenemos que hacer como Él dice. Y haciendo como Él dice, estamos en su camino, en el verdadero camino que nos lleva a la vida. Jesús responde en el versículo 4, no llegó mi hora, le dice a la madre todavía. Para Jesús todo se resumía en su hora. Él sabía a lo que había venido. Para él todo se resume en pos del propósito que el Padre le había dado, que Dios le había dado. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar a nosotros, su iglesia. Nosotros, su iglesia, también somos un sueño y una idea de Dios. Por lo tanto, como iglesia, como hijos amados, como discípulos de Jesús, como aquellos que tenemos que hacer todo lo que Jesús dice, no deberíamos solo pensar en nuestros propios deseos y anhelos, sino en el propósito por el cual Él nos llamó. Él nos llamó. No es que nosotros lo elegimos, Él nos llamó. Y nos llamó a vida y a vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros nos centremos en lo que Jesús dice. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos claro lo que Jesús dice. Aquí, en el versículo 6 de este Evangelio de Juan, vemos que Él no está narrando simple acontecimiento. Él escoge muy detalladamente qué cosas incluir. Y menciona las 6 tinajas de piedra. Dice que llevaban más de 50 litros cada uno. O sea que Jesús está haciendo una señal que genera más de 300 litros de vino.
me parece que es un poco mucho para un casamiento. No creo que en ninguno de nuestras bodas hayamos tenido 300 litros de vino, al menos de las que hemos participado en todos estos años. Ahora es interesante que él ponga en este evangelio las 6 tinajas de piedra que eran utilizadas para la purificación, o sea, que eran utilizadas para el lavamiento de los pies, lavamiento de las manos, que cada vez que se agarraba un alimento había que enjuagarse la mano nuevamente. 6 es un número incompleto, es un número imperfecto, y 7 es el número absoluto, perfecto y completo, que se entiende bíblicamente como el número que lo llena todo. Así que aquí podemos suponer que hay un mensaje profético para el pueblo judío en ese momento. Las 6 tinajas de piedra podemos pensar que representan la imperfección de la ley judía. Y Jesús la está sustituyendo por el vino nuevo del Evangelio de la Gracia. ¿Por qué digo esto? Por la cantidad de vino que es tan exagerada. Lo viejo son las piedras, las tinajas, el número imperfecto. Lo nuevo es el vino de la renovación, con la superabundante gracia, ilimitada y suficiente para suplir todas las necesidades. Es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de paz y gozo, el Evangelio de la vida abundante, porque sin Jesús la vida es monótona, es aburrida, es carente de interés. Los cristianos con Jesús podemos celebrar, podemos hacer fiesta. Tenemos vino nuevo. Las tinajas son los odres viejos. Cuando Jesús interviene, ya nada puede seguir igual. Ya las tradiciones, lo viejo, lo rudimentario, lo religioso, lo rígido, lo legal, lo aburrido, no pertenece al Evangelio que Él nos está presentando. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia incluye la paz y el gozo, nos da alegría, transforma, tiene respuestas, tiene esperanza, trae fe y sabe y nos da un futuro claro y una razón clara por la cual existir. A Él le damos toda la gloria, le damos todo el reconocimiento y le agradecemos por su superabundante gracia y amor para con nosotros, que nos rescató y nos llamó a su vida, a caminar juntamente con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos, porque tenemos identidad, porque tú has dado propósito a nuestras vidas. Porque aunque no entendamos cómo lo vas a hacer, sabemos que no dejas de hacer y que siempre tienes una respuesta. No sabemos, Señor, qué es lo que nos depara lo que tenemos por delante, pero sabemos que estamos agarrados de la mano de aquel que tiene control sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida y que nos llamó con un propósito concreto, para hacernos hijos, para darnos identidad. Nos ha adoptado, ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho dignos para la alabanza de su gloria. Gracias, Señor, gracias. Le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo, le damos gracias al Espíritu Santo por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros y nos gozamos de pertenecer al pueblo de Dios. Te bendecimos y te agradecemos. Amén. Damos toda la gloria al Señor, hermanos.
Estamos gozosos de ser iglesia, de ser iglesia. Somos realmente la luz y la sal que Dios ha puesto sobre la tierra para que las tinieblas retrocedan y para que la vida tenga sabor. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. Amén. Amén.